Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, hoy voy a tratar un tema que seguramente les preocupa a bastantes de ustedes. Me gustaría saber quién tiene garantizada, especialmente los padres, pensando en sus hijos, quién tiene garantizado el futuro de sus hijos en relación a la tenencia de una vivienda, a la posesión de una vivienda, a poder comprar una vivienda o alquilarla. ¿Qué tema, no? Están un poquito caros los inmuebles, los alquileres, y no es una cosa menor. Y este tema, que llamé el mercado inmobiliario y el futuro de los chicos, nos afecta a todos en realidad, grandes y chicos. Lo que ocurre es que yo voy a hacer el planteo de un tema, voy a hacer una propuesta de una posible solución, pero claro, implementarla mañana es una utopía. No se trata de una solución mágica, sino una solución que requiere de la conciencia colectiva, de que todos seamos conscientes de cuál es la problemática y cómo se puede llegar a solucionar. Por eso digo el mercado inmobiliario y el futuro de los chicos, porque ellos podrían llegar a tener la oportunidad de no tener que vivir las mismas situaciones que hoy vive mucha gente que no puede ser propietaria y que además tiene que verse invirtiendo mes a mes un gran porcentaje de su sueldo en alquileres sobre precios inflados. Ustedes, no sé si recuerdan, los más grandes seguramente, hace escasos 25, 30 años, acá nomás en la ciudad de Esquel, una persona que contaba con 2.000 o 3.000 dólares podía comprarse un lindo terrenito y bastante cerca del centro. Les repito la cifra, 2.000 o 3.000 dólares. Es mucha plata, pero no es inalcanzable si un trabajador pudiese ahorrar. Ahora, esos mismos terrenos cuestan 10 o 20 veces más. ¿Sí? Tenemos terrenos acá en Esquel de 30, 40, 50, 60 y para arriba siguen los precios, no tienen límite y tampoco tienen lógica. Y ese es el lado oscuro del mercado inmobiliario, que no se maneja con ninguna lógica más que la lógica de la especulación. Y esa lógica de la especulación es la que nos afecta a todos. Nosotros nacemos en un país que, como todo país, tiene una superficie. Más o menos, no recuerdo bien el dato, pero la superficie continental de Argentina es de unos 3 millones de kilómetros cuadrados. Como vemos en el cuadro inferior a la derecha, ahí vemos el crecimiento poblacional de la Argentina en los últimos 60 años. En ese periodo de tiempo, la Argentina duplicó la cantidad de población. La pasó el doble, ¿sí? Tiene más del doble de población. Sin embargo, lógico, la superficie de la Argentina sigue siendo la misma. Y el terreno, en su mayoría, está en manos privadas. ¿Qué pasa entonces con todas estas nuevas generaciones que van naciendo en una superficie determinada? ¿Dónde está el espacio para ellos? Y si esos espacios son privados y sus precios son sobrevaluados, ¿a qué estamos sometiendo a nuestros chicos? Recordemos que la casa, la vivienda, el hogar, es una de las necesidades básicas que todo ser humano tiene que tener satisfecha. No es una cosa menor. Necesitamos agua, comida y vivienda. Una persona sin refugio es una persona que no puede desarrollarse. Es una persona que ve comprometido su futuro, que está condenado a estar de alguna manera atado durante décadas de su vida al endeudamiento con un banco o con una empresa que alquila. Y esto en algún momento tiene que tener un giro que beneficie a todos, no a una minoría. Acá hay algo que yo llamo la teoría del acaparamiento.
Cuando el espacio se vuelve cada vez más reducido, hay empresas poderosas que manejan, en cierto modo, el mercado inmobiliario. Acaparan con su poder económico grandes extensiones de tierra o grandes cantidades de propiedades. Y a falta de oferta, y habiendo una gran demanda, los precios aumentan exponencialmente. En definitiva, grandes capitales terminan viviendo del trabajador, de esa persona que tiene que salir a trabajar todos los días y que un gran porcentaje de su sueldo termina o en un crédito hipotecario a 30, 40, 50 años o en alquileres eternos, sin poder ni siquiera poder clavar un clavo en una pared propia. ¿Qué opciones tienen entonces las personas para acceder a una vivienda, para acceder a un hogar, a ese refugio que se necesita para crecer, para constituir una familia? O simplemente, si no se quiere tener hijos, para poder vivir y desarrollarse en forma individual. Tenemos básicamente tres formas. Por herencia, que los padres de alguna persona donen o le dejen en herencia los bienes que ellos poseen, los bienes inmuebles que ellos poseen. Las otras opciones son el alquiler o la compra a través de un crédito, estos créditos eternos que terminamos pagándole a grandes bancos. ¿Y qué consecuencias traen estas cosas a la vida de las personas? Principalmente la vida endeudada, eternamente endeudada, y eso con el estrés que genera. Tengo que pagar el alquiler, no sé si voy a llegar, no me aumentaron. Peor aquel que pierde el empleo y que no sabe dónde queda parado y cómo va a ser para afrontar el próximo pago. O ese crédito con ese banco, peor los que agarraron los créditos UBA ahora, que no saben cuánto terminan pagando. Es una locura cómo está organizado el sistema. Y eso trae otras consecuencias, porque para pagar ese alquiler, ese crédito, tengo que trabajar más. Y ese tiempo que trabajo más es tiempo que yo se lo robo a mis hijos, a mi familia. ¿Y qué más necesita esta sociedad que padres que puedan estar más tiempo con sus hijos? ¿O no? ¿Cuántos problemas sociales vemos porque los padres se ven obligados a tener que trabajar tiempo extra para poder cubrir las necesidades básicas, entre ellas la vivienda? Y es así como esta situación se transforma en un gran problema social que todos lo tenemos a la vista. El problema es que nos acostumbramos a esta especie de status quo de las cosas, donde las cosas están así y son así. Y no nos planteamos en algún momento cambiar. Y de eso se trata esto. Por eso les decía al principio que esto es una charla con una solución utópica para hoy. Porque lo que les vengo a proponer es una posible solución. Quizás que haya otras, quizás que haya más. Pero si empezamos a sembrar esta idea de que esta situación es injusta, que es una necesidad básica y que el Estado tiene que intervenir, porque ¿para qué está el Estado si no es para regular la relación entre las personas? Entonces, acá lo más importante es deconstruir toda esta estructura que tenemos nosotros en función de cómo funciona la sociedad y cómo está organizada. Romper ese status quo y decir, me voy a dar la posibilidad de pensar de que hay otras soluciones, porque en la Argentina tenemos soluciones para cada uno de los problemas. El tema es que nadie las aplica. Vivimos en un país inmenso, inmenso, y hay problemas habitacionales. Es una locura, ¿no? Lo que creo firmemente es que hay que regular este mercado inmobiliario para que de una vez por todas se den soluciones a esta problemática, ¿sí? Y hay una forma bastante sencilla, entre comillas, de regularlo, que es basar los precios de los alquileres y de los precios de la venta de los inmuebles en el valor fiscal de ellos. Claro, el valor fiscal lo usan todos para comprar, vender un inmueble y pagar menos impuestos, ¿no? Nunca se declara el valor real en una transacción de compra-venta. Pero eso sí, para fijar los precios de alquileres o de venta, los inflamos exponencialmente.
Y ahí es donde tiene que intervenir el Estado. Tiene que dejar de ser un elemento de lucro sin regulación. Los inmuebles tienen que dejar de ser elementos de lucro sin regulación. Si nosotros podemos limitar la rentabilidad, ¿sí? Porque ¿qué ha pasado a lo largo de los años en nuestro país? Con las variables económicas, que sube el dólar, que baja el dólar, que los inmuebles están dolarizados y no sabemos qué hacer. Tenemos unos pesos ahorrados, pero sabemos que la devaluación va a hacer que no tengamos nada mañana. Y la gente empezó a invertir en ladrillos y grandes corporaciones también. ¿Pero qué significa invertir en ladrillo? Y bueno, conservo la plata y tengo y acaparo y bueno, y gano plata sentado en un escritorio que haciendo que otro que tiene menos recursos económicos me pague a mí por este simple privilegio de poder tener una posición económica más fuerte. Y ahí tiene que intervenir el Estado para regular, para que no pasen cosas como Comodoro Rivadavia, por ejemplo. Vayan a pagar un alquiler en Comodoro Rivadavia porque las empresas petroleras acapararon casi todos los alquileres y sale muchísimo. Como pasó acá en el año 2003, cuando por suerte se fue rápido, ¿no? La minera, ¿no? ¿Se acuerdan el tema de la minera? Cuando empezaron a alquilar algunos inmuebles y los precios de los inmuebles se hicieron impagables acá mismo en Esquel. Por suerte se fueron rápido, ¿no? Y esos efectos se mantuvieron relativamente en el tiempo, pero después bajaron un poco. Cuando nosotros convertimos al mercado inmobiliario en un mercado no tan rentable, no digo que no se gane plata, pero que no sea tan humillantemente rentable como lo es ahora. Cuando lo convertimos, le ponemos una regulación, el propietario de ese capital se va a ver obligado a invertir en otras cosas, porque eso no le va a dar tanta ganancia. ¿Y en qué va a invertir? Puede invertir en producción, en comercio, en industria. Se va a ver obligado a mover una gran masa millonaria de millones y millones de pesos y de dólares que anualmente se pierden en un mercado que no tiene sentido, que no produce nada, que genera malestar en la gente. Si todo ese capital se viera obligado a invertirse en una producción, en diferentes producciones, ¿sí? La que decida cada propietario de su patrimonio, cambiaría toda la realidad de la Argentina, porque habría millones de ofertas laborales. Pero además, si ese inmueble ya no me es rentable porque yo lo compré para sacar un lucro, lo voy a poner a la venta, porque ¿para qué lo quiero? Y así se ponen a la venta un montón de inmuebles y al haber demasiada oferta, empiezan a bajar los precios de los inmuebles, naturalmente. Y básicamente lo que les quiero transmitir es esto. Como les dije antes, soluciones para los problemas hay. Todos tenemos que ser conscientes de que la única manera de que las cosas cambien es empezando a transmitir estas ideas, empezando a ser conscientes, empezando a participar y empezando a exigir de que tengamos un país para todos y no para una clase poderosa. Muchísimas gracias.